Séptima Iuris, informativo jurídico. Bienvenidos. Estas son las principales noticias jurídicas de la semana. En materia constitucional, la eutanasia procede para menores incluso en casos de consentimiento sustituto. La Corte Constitucional estudió el caso de una madre que interpuso acción de tutela para solicitar el derecho de su hija de morir dignamente, menor de edad con epilepsia. Dados los múltiples padecimientos y el efecto degenerativo de la enfermedad, la menor murió antes de proferirse el fallo. No obstante, la Corporación Judicial realizó algunas precisiones sobre el derecho de morir dignamente tratando de menores de edad. Además, ordenó al Ministerio de Salud adecuar en un término máximo de 4 meses los siguientes aspectos: el consentimiento sustituto y el trámite cuando se advierta la necesidad de convocar el Comité de Ética Hospitalaria. Finalmente, reiteró el exhorto de 2 años al Congreso de la República para que regule lo propio. En materia civil, la Corte Suprema de Justicia precisa obligación de los jueces frente a la sentencia anticipada en el Código General del Proceso. Una sentencia reciente de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia explica que por mandato del artículo 278 del Código General del Proceso, en cualquier estado del proceso, el juez debe dictar sentencia anticipada, total o parcial, cuando no haya pruebas por practicar. Lo anterior significa que los juzgadores tienen la obligación, en el momento en que adviertan que no habrá debate probatorio, de proferir sentencia definitiva sin más trámites, los cuales, por cierto, se tornan innecesarios al existir claridad fáctica sobre los supuestos aplicables al caso. En consecuencia, para la Sala, el proferimiento de una sentencia anticipada que se hace por escrito supone que algunas etapas del proceso no se agoten, como una forma de dar prevalencia a la celeridad y economía procesal, lo que es armónico con una administración de justicia eficiente, diligente y comprometida con el derecho sustancial. En materia de familia, la jurisprudencia ha permitido el reconocimiento de la filiación por reproducción artificial y no solo de la natural y de la adoptiva, debido a los avances científicos en la reproducción humana. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 10 de mayo de 2017, con ponencia de Ariel Salazar Ramírez, señaló que la presunción de paternidad consagrada en el artículo 213 del Código Civil también se aplica a los hijos concebidos por inseminación artificial consentida durante el matrimonio o la unión marital de hecho. De esta manera, la impugnación de la paternidad variará según se trate de impugnar la filiación de un hijo biológico, en donde se deberá demostrar la ausencia de un vínculo consanguíneo, o de impugnar la filiación de un hijo nacido por inseminación artificial, en donde se deberá demostrar la falta de consentimiento libre e informado del padre para que su pareja se hubiera realizado el proceso de procreación artificial. En materia laboral, la Sala Plena de la Corte Constitucional unifica jurisprudencia sobre el requisito de subsidiariedad de la tutela para obtener la pensión de sobrevivientes. Asimismo, ajustó su jurisprudencia en relación al alcance del principio de la condición más beneficiosa en cuanto a la aplicación ultraactiva de regímenes de la pensión de sobrevivientes anteriores a la expedición de la Ley del Sistema General de Pensiones. Dicha unificación establece que la acción de tutela se deberá considerar subsidiaria si se demuestra que el tutelante cumple con una serie de condiciones necesarias que provienen de un test. Igualmente, la Corte determinó que las sentencias de tutela tendrán efecto declarativo del derecho para personas vulnerables que hayan superado el test, puesto que solo respecto de estas personas resulta proporcionado el principio de la condición más beneficiosa, en el sentido de aplicar de manera ultraactiva las disposiciones del Acuerdo 049. En materia de derecho mercantil, la Superintendencia Financiera, mediante concepto 220-13-301, recordó que las sucursales de sociedades extranjeras no son un ente jurídico distinto de la casa matriz, por lo que no solo carecen de personería jurídica, sino de accionistas propios y de junta directiva. Por lo tanto, por disposición expresa de los artículos 471 y 472 del Código de Comercio, las mismas solo cuentan con un apoderado general que actúa como representante. Así las cosas, las sucursales no deben celebrar reuniones de junta de socios o asamblea general de accionistas, y por ende no están obligadas legalmente a llevar ni a inscribir en el registro mercantil el libro de actas a que se refiere el artículo 195 en concordancia con el artículo 431. En materia penal, la Corte Suprema de Justicia, en un recurso de casación, explicó con base en el artículo 30 del Código Penal que cuando la participación se hace a título de cómplice, la pena debe reducirse de una sexta parte a la mitad. Acorde con ello, indicó que la palabra de indica el mínimo de la rebaja, una de cada 6 unidades, y la palabra a o hasta hace alusión al máximo descuento posible de la mitad. De igual forma, la Sala precisó que esta norma debe complementarse con lo establecido en el numeral quinto del artículo 60, el cual explica los parámetros para la determinación de los mínimos y los máximos aplicables y específicamente señala que, si la pena se disminuye en 2 proporciones, la mayor se aplicará al mínimo y la menor al máximo de la infracción básica.
Y en materia de derecho ambiental, el impuesto al carbono se lo sacaron del bolsillo al Ministerio de Ambiente. El primer año de aplicación del nuevo impuesto se recaudaron 476.000 millones. Aunque la promesa era invertir el dinero en protección ambiental, la mayor parte iría para la paz. El dinero recaudado por impuestos al carbono equivale al 85% de los fondos asignados al medio ambiente. Mientras el Ministerio de Ambiente comenzaba a hacer cuentas de cómo invertir ese dinero, se enteraron de la nueva interpretación jurídica de lo que decía el artículo 223 de la reforma tributaria. Interpretación con un argumento cantinflesco que intentaba decir lo que no decía la reforma tributaria, dándole la facultad al presidente para la destinación de estos recursos. Gracias por su atención. Sigan conectados con Séptima Juris la próxima semana. Presentó el programa de Derecho de la Universidad de Caldas.